Ok, comenzamos con este segundo espacio abierto de este módulo 2 de la información al conocimiento. Ya es el segundo de esta semana que ya está casi por finalizar. Entonces es importante que vayamos viendo las dudas que tengan, las preguntas, aunque sean muy chiquitas, recuerden que nunca está de más preguntarlas. Les agrego una vez más su grupo, aunque ahí tiene un pequeño error. Es G58, no G57. El resto está bien. Se los recuerdo porque he visto que en algunas portadas aún me colocan el grupo del módulo propedéutico. Entonces, un dato importante es que cada vez que ustedes vayan avanzando en cada módulo va a ir cambiando el nombre de su grupo. Porque es necesario que lo tengan como dato importante, porque bueno, cuando les piden elaborar su portada o si van a escribirle no solamente a su asesor, sino también puede ser a su tutor, tutora, a su ADC o a su SAME, tienen que dar su grupo como dato de identificación. Entonces, puede ser un poquito más complicado que les proporcionen la información correcta si ustedes dan que siguen en su grupo del propedéutico. ¿Por qué? Porque si escriben a lo mejor a Susana va a decir, bueno, pero yo no estoy encargada del propedéutico. Entonces, por favor, ahí chequen que se encuentran o que están escribiendo el grupo correcto. Y bueno, mi nombre es Keira Navarro. Ya para algunos y algunas de ustedes tuve la oportunidad de poder interactuar durante el día miércoles en el primer espacio. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Comenzamos desde el lunes 8 de enero y vamos a finalizar el próximo 4 de febrero, lo que es todo este módulo número 2. La secuencia de trabajo que tenemos es bienvenida, objetivo, revisión de contenidos, en este caso, en caso de que no haya dudas y comentarios que pudieran surgir con base a lo que vamos revisando dentro de lo que es el contenido de la unidad número 1, que recuerden que corresponde a la semana número 1. Y como les comentaba en el espacio anterior, bueno, cuando se trata de este módulo y bueno, en cada uno de ellos y también en cada uno de los espacios que se proporcionan para la interacción a la distancia, lo importante no solamente es escuchar, es decir, que ustedes nos escuchen como asesores, sino más bien que ustedes puedan participar y que dentro de esta participación se puedan intercambiar ideas, intercambien preguntas, intercambien respuestas y que con base a todo lo que vayamos aportando, vayamos generando una respuesta colectiva. Entonces, por favor, recuerden que sus participaciones son súper importantes, ¿vale? Y bueno, aquí recuerden que ustedes ya han podido revisar lo que consta la revisión de los contenidos dentro de lo que son los recursos de la plataforma y también quizá las actividades, las instrucciones y todo lo que tiene que ver con ellas y las videosesiones que pudieron ver a través de sus ADC. Les recuerdo las reglas de comunicación virtual. Recuerden que en la parte de arriba tenemos una herramienta que es participar, que es una manita que está así. Entonces, esa es la que vamos a seleccionar para que podamos llevar a cabo las participaciones, sobre todo para que se den de una manera organizada, es decir, que no vaya a ser que de repente alguien está hablando y que otro compañero interrumpa su participación, porque sí, todos podemos aportar algo, pero en orden. Entonces, es súper importante que en ese aspecto, por favor, sí cuidemos que primero levantemos la mano y después activamos nuestro micrófono. Mientras no activemos mientras no levantemos la manita, no vamos a activar nuestro micrófono. Ahora, llegamos a lo que es esta tabla de contenidos que les presenté durante el primer espacio abierto, que fue el día miércoles. Ya pudimos revisar que con cada semana vamos a ver una unidad diferente, a excepción de la semana número 4, en la cual ya no vamos a tener una unidad como tal, sino más bien es la semana de la integración, en la cual justamente vamos a integrar todo lo que corresponde a la semana 1, semana 2, semana 3 y sus respectivas unidades. Entonces, para esta semana tenemos la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales y que dentro de esto recuerden que vimos temas como el proyecto de vida y lo que implican cada una de sus actividades. Entonces, por favor, Luis Miguel, María, Daisy y Mayra, cuéntenme cómo van con sus actividades, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación? Ok, Luis, te escuchamos. Sí, maestra, a mí se me está dificultando un poco ya que pues yo prácticamente tengo 20 años fuera del ámbito educativo, no, y cuando mi hija me presenta sus tareas, pues como no están muy relacionados con referente a este tema,
pues estoy muy oxidado. Ahorita sí me está costando un poquito de trabajo, pero yo espero terminar mis trabajos a más tardar hoy en la noche, revisarlos mañana en la mañana y enviárselos en la tarde. Sí, ¿Hay algo en particular que se te esté complicando? Gracias, Luis Miguel. Sí, cuando me plantean que qué tipo de herramientas de aprendizaje o herramientas para el estudio se me hacen difíciles, la verdad ando un poquito perdido en eso, porque como le comento, yo estoy muy fuera de ese ámbito y como hay muchas cosas que obviamente yo no conozco, sí se me hace poquito difícil localizar ese ámbito. Ok, te refieres a la actividad integradora número 1, ¿no? Sí. En lo de mi historia no tengo ningún problema, eso sí lo puedo, nada más quiero terminar la primera actividad y ya la otra la armo prácticamente en unas cuantas horas, pero sí, de esta sí me estaba llevando un poco de trabajo. Ok, muy bien. Gracias por compartir, Luis Miguel. ¿Alguien tiene otra duda relacionada con la actividad integradora número 1? Justamente para que pueda presentarla. Ok, Mayra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo igual que mi compañero Luis Miguel, estoy pues atorada en ese punto, porque son muy pocas las herramientas que hemos utilizado hasta hoy, que sería Word, PowerPoint y Excel. Las demás pues desconozco nombres. Sería todo. Ok, gracias. Voy a presentarles la actividad. A ver, vamos a ver. Es la segunda tabla, ¿no? Esta. ¿O no es esa a la que se refieren? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, es esa. Sí, Ok, maestra, sí, es esa actividad. ok. Bueno, por ejemplo, Teams, que es esta herramienta que están utilizando ahora, ¿consideran que pueden utilizarla? Sí, Luis sí. Miguel, veo que estás hablando, pero tienes apagado tu micrófono. Ok, te escucho. Sí, maestra, sí la puedo manejar, pero pues la verdad, bueno, no la había yo tomado en consideración realmente. Ni esta ni la del Zoom son herramientas que no las había tomado en consideración realmente. Ok, Perdí el enfoque en ese punto de vista, pero sí, sí las considero que las puedo utilizar, no al 100% porque no conozco todas las funciones, pero sí las ok. puedo manejar. Ok, entonces justamente traten de recordar todas las herramientas académicas o tecnológicas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de un procesador de textos, puede ser Word, mencionaban Excel, mencionaban PowerPoint, pero recuerden que también durante el primer módulo hicieron utilizaron música, por ejemplo, y la tuvieron que descargar de algún lado de donde la descargaron. Recuerden también que utilizan Drive, que es a donde pueden subir sus tareas. Entonces, esa también es una herramienta. Recuerden que algunos pudieron utilizar, ¿cómo se llama? Canva, por ejemplo. Si la conocen o no la desconocen, entonces ahí también podría ser. Pero no solamente se trata de herramientas tecnológicas. Aquí, por ejemplo, en lo que desconoces, dice, ¿cómo identificar si la información en Internet es confiable? Esta no es una herramienta tecnológica, es una herramienta académica. A lo mejor lo que también se les puede dificultar es elaborar un diagrama de flujo o cómo identificar ideas principales para elaborar un diagrama de flujo. A lo mejor lo que se les puede dificultar es identificar ideas principales para elaborar un resumen. O a lo mejor se les puede complicar justamente reducir la cantidad de información que incluir en un resumen, porque recuerden que como no se trata de copiar y pegar y tenemos que reducir esa información, entonces cuenta como una herramienta académica.
Así que justamente piensen en esas herramientas académicas. ¿Esas cuáles son? También tenemos mapas conceptuales, también tenemos mapas mentales, también tenemos, por ejemplo, escritos, tenemos, por ejemplo, la elaboración de un relato, que si alguno o alguna de ustedes se le está complicando elaborar su relato, que comparte a la actividad integradora número 2, entonces puede ser como algo que desconocen, es decir, cómo comenzar un relato. Si, por ejemplo, Luis Miguel, tú comentabas que a ti no se te dificulta esa herramienta, entonces le puedes poner en conozco. Conozco cómo iniciar y finalizar un relato. Entonces ahí ya tienes otra herramienta que sí conoces. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces traten, por favor, de recordar no solamente herramientas tecnológicas, sino también herramientas académicas, para que no se basen únicamente en Word o PowerPoint o Excel, entre otras aplicaciones, sino más bien que también recuerden que existen las herramientas académicas. ¿Me explico? Sí, Ok, ok. Entonces dejo de compartir. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que pueda resolver antes de revisar más bien los contenidos de la unidad número 1? Bueno, debido a que ya no levantan manitas, asumo que ya no hay ninguna duda. Vamos a avanzar. Ok, aquí tenemos unidad número 1, comunicar y aprender para lograr metas personales. Recuerden que el propósito como tal que tenemos dentro de esta unidad es que podamos identificar los elementos que constituyen un proyecto de vida, es decir, cuáles son las metas, los objetivos, las acciones que lo distinguen, los cambios que debemos realizar para poder lograrlos, entre otros, que es parte de lo que ustedes han revisado dentro de sus recursos. Entonces, también parte de lo que consta esta unidad número 1 es que se puedan enfocar principalmente en las metas académicas. Por supuesto que no vayan a dejar de lado sus metas personales, pero que las académicas, considerando que nos encontramos ahorita en un ámbito académico, puedan ser tomadas en cuenta para que vayan realizando las acciones pertinentes para poder lograr estas metas. Además, lo que vamos a tener en cuenta es la función de la comunicación oral y la comunicación escrita. Esto va de la mano con su actividad integradora número 2, en la cual ustedes relatan de manera escrita y también de manera oral. Así que es importante que recordemos este objetivo o propósito, mejor dicho, porque es en lo que está basado completamente lo que es esta unidad número 1. Ahora, un proyecto de vida. Recuerden que tiene que ver con la realización personal, es decir, nuestro proyecto de vida es propio. No hay metas malas, o bueno, a menos que dañen a terceros, ahí sí tendría que ver con una meta que quizá no sea muy buena del todo. Pero, por ejemplo, si hay una persona que quiere o tiene como meta a largo plazo colocar un negocio propio y hay una persona que quiere estudiar una carrera universitaria, no es que una de esas dos metas esté mal, porque finalmente tiene que ver con la realización personal, es decir, cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, en dónde nos vemos a nosotros mismos, y pese a que las demás personas puedan decirnos qué les gustaría que hiciéramos, quienes van a llevar a cabo esas acciones somos nosotros. Así que lo importante es que nosotros nos sintamos satisfechos con lo que nos estamos proponiendo. Así que, ¿alguien quiere compartir parte de su proyecto de vida? Sí, Luis, te escuchamos. Sí, como parte de mi proyecto de vida, pues en corto plazo, pues es lograr salir de obviamente terminar la prepa y
presentar para la universidad, continuar mi carrera en ingeniería en sistemas computacionales. Y ya para que más adelante pues tenga ¿cómo se puede decir? Un soporte económico gracias a esa carrera. No solamente dedicarme a mi trabajo actual, sino también tenerlo como un respaldo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis, por compartir esta meta que tienes. Ahora, Mayra, María, ¿alguna de las dos quiere participar? Sí, Mayra, te escuchamos. Bueno, mi primer meta, objetivo a corto plazo es regresar a hacer ejercicio por cuestiones de salud. La segunda, a un mediano plazo, sería concluir la preparatoria. Y a largo plazo ya sería seguir estudiando una carrera universitaria. Todo esto con el fin de poder también ayudar a mi familia a pagar universidades, a que ellos también se preparen y puedan tener una vida cómoda. Sería todo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por compartir parte de tu plan de vida, Mayra. Ahora vamos con su compañera María. María, te escuchamos. Pues en mi caso también es concluir con la preparatoria, porque pues me gustaría estudiar una carrera de derecho. Yo pues ya estoy grande, ¿no? Pero sí quiero hacerlo como una realización personal. Yo sé que a lo mejor no voy a encontrar un trabajo, si lo encuentre, pero lo quiero como o sea, por sentirme bien, porque es algo que siempre quise hacer y no lo hice. Porque, pues, bueno, a lo mejor económicamente, pues, depende de mi esposo y así, pero sí me gustaría realizarme como persona. Muy Y bien. eso es Muchas gracias, Mayra, por compartir. Entonces, como habrán escuchado a través de sus respuestas, una que tienen en común, por supuesto, es finalizar prepa en línea. Pero una vez que salen de prepa en línea o egresarán de prepa en línea, cada uno tiene sus propias metas y ninguna de ellas está mal. Porque si no, entonces yo les diría, no, ¿saben qué? Mejor estudien psicología, porque esa es la mejor carrera. Pero si a ustedes no les llama la atención psicología, no se trata de que estudien únicamente porque alguien más se los dice. O si yo les digo, no, ¿saben qué? No estudien, mejor pongan un negocio propio. Ese es el camino a seguir. Y a lo mejor ustedes no quieren colocar un negocio propio. Entonces, finalmente, cuando hablamos justamente de realización personal, es este ejercicio que ustedes realizan. Lo que les gusta, lo que les llama la atención, lo que quisieron hacer en algún momento y que quizá para ahorita no han concluido, pero que les genera cierta satisfacción o mucha cuando se trata de esto para llevar a cabo sus objetivos. Entonces, recuerden que tiene que ver con todo esto de la realización personal. Así que justamente tengan en cuenta que es personal. Todas las metas que ustedes se propongan, ya sea corto, mediano o largo plazo, vamos a realizarlas de manera personal, es decir, con lo que cada uno y una de ustedes quiere. ¿Vale? Así que, ¿dudas hasta este momento con lo que hemos visto de lo que respecta a un plan de vida? No, ninguna. Vale. Ok, entonces, ¿qué es una meta? ¿Qué recuerdan ustedes que es una meta? Mayra, te escuchamos. Es llegar al objetivo destinado, o en este caso a mi certificación de prepa en línea. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Luis. Sí, es un objetivo que pueda ser mediable en corto, mediano o largo plazo, y en el cual nosotros tengamos ¿cómo se podría decir? Una recompensa personal o de cualquier tipo para nosotros mismos, no necesariamente monetaria, simple y sencillamente la satisfacción sería el objetivo de esa meta. Ok, muy bien, sí, muchas gracias.
Sí, cuando hablamos acerca de una meta va a ser lo que vamos a estarnos planteando, pero lo principal es que tiene un plazo para ser cumplida, es decir, corto, mediano o largo plazo. Estos plazos van a depender, ¿por qué? Porque si no colocamos un plazo como tal, entonces podemos decir, voy a hacer ejercicio, por ejemplo, pero no estoy diciendo cuándo. Entonces, si no estoy diciendo cuándo, puede que sea más difícil que lo comience a hacer. O a lo mejor voy a ponerme como meta aprender francés. Pero nuevamente, no estoy diciendo cuándo. Entonces, si coloco un plazo, voy a ir distinguiendo cuándo voy a comenzar a realizar este aprendizaje. O quizá quiero decir, voy a aprender a tocar la guitarra. Pero como tampoco estoy diciendo cuándo, entonces mi meta no está bien asentada. Si voy a mencionar entonces en qué plazo voy a realizarlo, es mucho mejor a que si no menciono el plazo, ¿vale? Luis, ¿me apoyas apagando tu micrófono, por favor? Gracias, ok. Entonces, eso es lo que tenemos como principal, la meta. Ahora, eh, ¿cómo es que podemos definir un objetivo? ¿Cómo podemos definir un objetivo? Ok, Mayra, te escuchamos. Sería la forma en que conseguiría yo mi meta, bueno, los medios para llegar a mi meta. Los medios para llegar a tu meta. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno. Ok, entonces dentro de lo que es un objetivo justamente tiene que ver con el medio en cómo voy a llegar a esta meta. Porque sí, me puedo proponer muchísimas cosas y puedo poner plazos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Desafortunadamente, no tenemos como tal muchos deseos que podamos decir, deseo para mañana ya saber francés. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Estudiar. Así que la meta y el objetivo van de la mano dentro de lo que es un, un plan de vida porque esto me va a ayudar a cumplir los deseos o los sueños, que incluso de repente como se les llaman, que yo tengo en particular. La toma de decisiones va a involucrar un montón de cosas y esto es hacia qué camino me voy y qué acciones voy a llevar a cabo. Por ejemplo, imagínense que Juanito quiere aprender alemán, pero Juanito ve 4 capítulos de una serie diarios y le gusta después asear su casa, salir a caminar y por la noche sale con sus amigos. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Juan para poder aprender alemán? ¿Qué decisiones creen que puede tomar? ¿Cuáles cambios puede hacer en su vida? Sí, Mayra, te escuchamos. Primera, inscribirse en una escuela donde le enseñen alemán, reducir el tiempo de ver series y ese tiempo emplearlo precisamente para estudiar. Lo de los amigos, a lo mejor sería buscar amigos que le ayuden a entender y a hablarlo más fluido. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mayra. Luis, ¿qué dices tú? ¿Qué tiene que hacer Juan? Como dice mi compañera, pues lo primero es inscribirse en una escuela para que pueda aprender. Lo segundo sería modificar el horario que maneja diariamente para que él pueda realizar todas las actividades que él necesita
sin privarse de algo que le gusta. ¿Por qué? Porque como dicen en las actividades, es importante tener el objetivo fijo, sin perder de vista lo personal que tenemos nosotros, sin el ocio, por así decirlo. Tenemos que darnos nuestro tiempo para un descanso, para poder distraernos y para no perder ese enfoque, para estar lo más descansados posibles y poder llevar a cabo de manera tranquila ese objetivo. Sería todo. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta, Luis. Ok, ahora vamos a escuchar a su compañera María. Pues igual que mis compañeros, estoy de acuerdo, pues es establecer un tiempo de estudio y organizar y plantear sus metas, horarios y hacer pues sí, una organización para imprevistos, para descanso, para todo, pero dentro de lo que él quiere lograr, o que es en este caso estudiar un idioma, pues hacer una organización de todos sus tiempos. Ok, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, justamente vamos a tomar en cuenta la rutina que lleva a cabo la persona y vamos a realizar modificaciones. Por ejemplo, si le gusta ver muchas series, quizá pudiera reducir el tiempo en que ve las series, pero también podría buscar una serie que originalmente esté en alemán. La va a ver con subtítulos, pero quizá va a ir viendo la manera en que pronuncian las palabras, quizá se va pegando un que otro saludo y va practicando después de haber escuchado el diálogo que está viendo en su serie. Sí, claro que sí, se tiene que inscribir en una escuela, sí, quizá a lo mejor tendría que enfocarse más en el estudio, pero son breves las modificaciones que hay que ir realizando para que la persona en sí vaya cumpliendo su meta en un plazo estipulado. Es decir, tampoco vamos a lograr que Juan sea o sepa alemán en nivel avanzado en una semana, pero a lo mejor va a ir aprendiendo el abecedario, puede ir aprendiendo los números. Entonces también recuerden que cuando se trata de un plan de vida, tiene que ser algo tangible, es decir, que sea algo que podamos alcanzar con base a los recursos que tenemos. Que no vayamos a anticiparnos que algo es imposible o que no lo podamos lograr, sino más bien que sí nos fijemos metas con base a lo que tenemos en nuestra vida cotidiana para poder alcanzarlas. ¿Ok? ¿Voy siendo clara hasta este momento? Sí, Sí. Ok, muy bien. Y ahora, bueno, de las últimas preguntas que tengo de este primer tema es, ¿cuáles son las estrategias de estudio que ustedes tienen? Es decir, ¿cómo han estado en esta semana revisando sus recursos? ¿Y cómo lo han hecho a lo largo del módulo número 1? ¿Cómo se organizan para poder estudiar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, parte de esta pregunta, considerando que ahorita no hay como tal una respuesta, tengan en cuenta que, por ejemplo, al realizar su actividad integradora 1, pudieron colocar cuáles son los recursos que tienen ustedes a su alcance, cuáles son los que no conocen y cuáles son los que pueden mejorar. Recuerden que si no sabemos, por ejemplo, cómo editar un video, no es que sea imposible, sino más bien que se vuelve un área de oportunidad para que podamos avanzar en la misma, ¿ok? Si, por ejemplo, no sabemos utilizar Excel al 100%, tampoco es que se vuelva una tarea imposible, sino más bien que ahorita o por ahora no lo sabemos en nivel avanzado, pero más adelante podemos ir aprendiendo. Entonces, hay que fijárnoslo para que de esta manera podamos ir avanzando. Ahora,
El siguiente tema va relacionado con la lectura, con la escritura, perdón. Esta escritura tiene que ver con cómo fue nuestro proceso de escribir. Es decir, quién nos enseñó, a los cuántos años, hubo o no hubo frustración, de qué manera nos apoyaba alguien más. A lo mejor alguien fue más autodidacta o quizá alguien le enseñaron de otra manera. Entonces, ¿alguien quiere compartir cómo es que aprendió a escribir? Ok, Mayra, te escuchamos. Bueno, yo mis recuerdos que tengo es de primaria. Nos enseñaban las consonantes, las vocales, a unirlas, después a empezar a unir esas conjugaciones y así hasta que pues que sería el segundo ya sabíamos leer, ya sabíamos escribir palabras completas y empezamos con pequeños textos. Ok, muy bien, muchas gracias por compartir, Mayra. Muy bueno que recuerdas porque no todas las personas somos capaces de recordar cómo aprendimos. Es que bueno que tú lo puedas recordar. Ahora, María, te escuchamos. Bueno, pues yo recuerdo que hacía muchas planas y remarcábamos las letras. Habían también libros de apoyo que venían así como no completamente las letras marcaditas, pero tú las unías las rayitas y así ibas, como soltando también ejercicios para soltar la mano y así después ya te empezaban a decir, las vocales con animalitos, cómo empezaba. Y así empezábamos a leer haciendo ruidos, también a pronunciar las letras. Sí, más o menos así recuerdo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, este proceso también va inmerso en cómo es que ahorita podemos continuar practicando la cuestión de la escritura. Parte de la escritura es que no lo sabemos todo, consideremos que el español es un idioma muy extenso. Entonces, el que para este momento quizá no tengamos todas las reglas gramaticales correctas, es un área de oportunidad para que podamos ir mejorando en la cuestión ortográfica, de la sintaxis, la puntuación, etcétera. Entonces, esta cuestión de la escritura lo pueden tomar como un ejercicio. ¿Alguno o alguna de ustedes llevó un diario cuando era pequeño o pequeña o algo así? María, tienes levantada la manita. ¿Quieres participar? Si no, no te preocupes, únicamente la bajas. Ok. Entonces, para muchas personas, el que puedan ir relatando, que actualmente recuerdo que se le llama journaling, que tiene que ver con escribir como nuestro diario, pero de adultos, más o menos. Es que cada quien va a ir escribiendo su experiencia del día, lo que aprendió, lo que va a mejorar, etcétera. Entonces, conforme vamos escribiendo de poquito a poquito, se va mejorando igual nuestra ortografía y todo lo que tiene que ver con la escritura. Consideremos también que actualmente no solamente nos vamos a basar en que la escritura es como tal elaborar un trabajo de manera académica, sino también que la escritura la vamos a practicar, por ejemplo, cuando mandamos un mensaje de texto, cuando mandamos un mensaje a través de una red social o publicamos algo, cuando quizá compartimos y ponemos un comentario en a lo mejor una red social como Facebook. Entonces, todo esto que tiene que ver con la escritura la llevamos a cabo de manera cotidiana, incluso cuando escribimos una carta o cuando alguien está elaborando algún tipo de anuncio que diga, por ejemplo, se busca. Entonces, esa escritura está ahí, no tiene que ser tan compleja para que se vuelva escritura, sino más bien que es algo cotidiano, como hacer la lista de que vamos a comprar en el mercado. Entonces, ahí está. Vamos a planear, vamos a redactar, vamos a revisar y vamos a reescribir si es necesario llevar a cabo algún tipo de corrección. Y recuerden que el proceso para redactar es que cada quien vaya revisando, por ejemplo, qué es lo que está pensando que va a redactar
que pueda ser un borrador de manera principal o una lluvia de ideas y que con base a esa lluvia de ideas o a ese borrador vaya mejorando lo que quiera escribir. ¿Cómo consideran ustedes que puedan mejorar su escritura? Ok, Luis, te escuchamos. Bueno, en mi experiencia lo que a mí me ha apoyado mucho es la lectura, debido a que, bueno, a mí siempre me ha gustado de leer. Pues hay palabras que para empezar yo no conozco, no sé su significado y pues obviamente no me gusta quedarme con la curiosidad o duda y siempre reviso en un diccionario su significado, cómo lo puedo emplear o todo ese tipo de cosas. O sea, yo siento que la lectura es una buena manera de aprender a mejorar tu escritura, ya que te enseña las pausas para empezar, las pausas de sus signos de puntuación, eso es fundamental. Las acentuaciones, todo eso viene con la lectura. Y bueno, eso es lo que a mí, en mi punto de vista, me parece. Sí, justamente. Muchas gracias, Luis Miguel. Sí, No, no. parte de las actividades cotidianas que podemos realizar son las lecturas. Hay muchas personas que lo mantienen como hábito, otras personas no tanto, pero se puede implementar. ¿Por qué? Porque con la lectura aprendemos también palabras nuevas y también vemos cómo es que nos podemos expresar nosotros mismos con base a lo que pensamos. Entonces, eso es algo que podemos implementar, repito, como un hábito, aunque sea leer 10 minutos al día, nos ayuda muchísimo a mejorar esta cuestión de la redacción y también puede ayudar con la cuestión de la oralidad, pero más adelante lo menciono. Ok, Luis Miguel ya nos compartió. María, Mayra, ¿alguna de ustedes quiere compartir cómo podría mejorar su escritura? Ok, Mayra, te escuchamos. Leyendo, como mi compañero Miguel menciona, también practicando las palabras que se nos dificulta a la hora de a lo mejor de transcribir y ya nos equivocamos. Bueno, yo lo que tengo es que cuando veo que alguna palabra la escribí mal, la corrijo, pero la repito, ahora sí, internamente, unas 5 o 10 veces, hasta que, bueno, eso me ayuda a comprenderla mejor, en qué situación debo usarla. Sería todo. Ok, muchísimas gracias, Mayra. Sí, parte de eso, bueno, no sé si recuerdan, pero durante la primaria lo más común era que nos pusieran a hacer planas de alguna palabra en la que nos equivocáramos o que tuviéramos un error y que era como que repite la palabra y repítela, repítela, repítela porque se consideraba que si se repetía muchas veces íbamos a aprenderlo. Entonces, esas planas era como uno de los ejercicios principales que se implementaban para que pudiéramos mejorar la ortografía. Así que bueno, ya cada quien puede ir determinando si también le es funcional en la actualidad, ¿vale? Ahora, como se trata de la escritura, hay que recordar que hay muchas cosas que leemos en las cuales nos podemos basar para continuar con nuestra propia escritura. Entonces, un tema bien importante es la cuestión del plagio, ¿vale? ¿Qué vamos a evitar para que no cometamos plagio? Bueno, si por ejemplo yo voy a citar una frase de Octavio Paz, no puedo decir que es mi frase, porque si alguien copia y pega esa frase que yo escribí en mi trabajo y la pone en el buscador de internet, automáticamente va a salir que la persona que dijo esa frase es Octavio Paz. Entonces, yo no puedo tomar esas palabras y decir que son mías porque es básicamente robarle lo que él dijo. ¿Cómo voy a evitarlo? Para que eso no pase, voy a colocar la llamada citación. Recuerden ustedes que tienen un manual bien importante dentro de Prepa en línea que van a estar utilizando para citar. De hecho, se los voy a mostrar por si no recuerdan en dónde se encuentra. Quizá para ustedes se vea de manera diferente porque a lo mejor su plataforma no se ve de la misma manera que la mía,
pero recuerden que pueden revisarla. A ver. A ver, denme un momento. En el espacio en donde está. Aquí está. Por favor, en cuando puedan visualizarla, me lo indican. Ya se ve la plataforma, maestra. ¿Ya se ve? Ok. Entonces, ustedes pueden ubicar que dentro de esta, que es más o menos como se ven ustedes, encuentran la parte de presentación y van a bajar hasta la sección que dice introducción. Este que dice definamos el horario para nuestras sesiones, recuerden contestarlo, por favor, para definir las sesiones de las siguientes semanas. Y más abajo, en introducción, dice manual de citas y referencias. Ustedes le van a dar clic y automáticamente se va a descargar este documento. Ya se puede observar, dice manual de citas y referencias de prepa en línea C basado en estilo APA. Ok. Entonces, ustedes van a bajar hasta lo que es el índice. Una vez que tienen el índice como tal, van a encontrarse con todo lo que es el contenido. Para saber cómo citar, no tienen que ir a buscar la página 13, únicamente ponen el cursor encima del 13, le seleccionan y los lleva automáticamente hasta allá. Entonces, estas son las citas. Las citas son básicamente que si alguien más hizo algo, es decir, dijo algo, escribió algo, vamos a darle créditos por lo que dijo. Entonces, ¿cómo puedo citar? Puedo citarlo de manera indirecta, es decir, voy a tomar exactamente las palabras que esa persona dijo, pueden ser, por ejemplo, una frase, y voy a retomarlas y básicamente es copiar, pegar, pero las voy a colocar entre comillas. Puede ser una cita corta que tiene menos de 40 palabras o puede ser una cita larga que tiene más de 40 palabras. Aquí cada una tiene la forma en la que va a citarse. Si es una cita corta, va a ser entre comillas y sin cursiva. Si es una cita larga, va a ser con sangría a la izquierda, sin comillas ni en cursivas, con el mismo tamaño y tipo de letras y no se añade un punto después de que se cierra el paréntesis. Esto es que si yo hago una cita directa, tiene que ser así. Por ejemplo, la UNAM es la institución que se ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de la producción científica que se genera en nuestro país. Se cierran comillas, pero como ven, este paréntesis contiene en dónde se obtuvo esta frase de comillas que yo tengo. Es decir, sección, que es una mirada. Entonces, aquí es como yo voy a ir colocando justamente mis citas, es decir, voy a decir que no fui yo quien escribió eso, sino que estoy tomando las palabras de alguien más y coloco el nombre como tal. Eso es con una cita directa. Una cita indirecta puede ser que tomemos las mismas ideas y vamos a incorporar algunas palabras, pero no como tal. Es decir, vamos a escribirlas con nuestras propias palabras basadas en la idea de alguien más. Esa es una cita indirecta. Aquí no tenemos que colocar como tal una comilla. Entonces, aquí es como vamos a tener otro ejemplo de cita directa corta, por ejemplo. Como indica Carlino, Carlino vendría a ser el autor. 2005, el año en el que publicó, y P69, página de donde se obtuvo. Y aquí, como ven, otra vez tenemos entre comillas el párrafo como tal de lo que estoy copiando. ¿Por qué copiando? Porque justamente es una cita directa, es decir, son las palabras tal cual yo estoy citando de alguien. Puede ser que también esté haciendo una cita larga y como ven, aquí es diferente porque dice, la preocupación por el diseño de mejores interfaces en un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. Y aquí como ven, todas las palabras que yo estoy tomando de otro autor están hacia la derecha como tal no están entre comillas en una cita corta, sí, en una cita larga no. Pero entre paréntesis sí estoy colocando mi autor, mi año y mi página. Entonces es así como yo voy a llevar a cabo una citación.
Si estoy haciendo una paráfrasis, aquí también me indica cómo voy a hacerla. La paráfrasis es como tal una cinta indirecta, es decir, si estoy tomando las palabras de otro autor, pero no de manera directa, es decir, no es como tal copiar pegar, sino más bien que yo le estoy dando otras palabras. Y una vez que yo llevo a cabo una cita, voy a irme hasta, a ver, me voy a regresar hasta el índice para que sea más fácil localizarlo, hasta la cuestión de las referencias. En las referencias voy a colocar la fuente de donde obtuve mi cita. Es decir, sí, yo ya puse entre paréntesis el apellido del autor, pero no está la cita completa. Entonces, lo que tengo que hacer como tal es hacer una referencia como esta. Autor, año, título. Voy a colocar también cuál es la fuente y al final el enlace. ¿Por qué? Porque si alguien más quiere consultar de dónde yo obtuve esa información, puede buscar el enlace y automáticamente le va a aparecer la fuente de la cual yo obtuve la información que estoy colocando dentro de mi trabajo. ¿Me explico? ¿Voy siendo clara hasta ahora? Ok, entonces así es como vamos a evitar el plagio. ¿Por qué? Porque dentro de la escritura suele ser bastante común que sí se incurra en el plagio y recuerden que dentro de sus actividades es lo que estamos tratando de evitar. Entonces es así como vamos a trabajar. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces voy a dejar de compartirles. Si tienen alguna duda con respecto a la citación, me lo indican para que pueda yo más adelante volver a explicarlo. Pero recuerden que esa referencia, si obtenemos información de otro autor, le tenemos que dar crédito por las referencias dentro de nuestro trabajo, porque si no, entonces podríamos incurrir en el plagio y eso tiene una sanción. Entonces, avanzo con lo siguiente. Ok. Ahora vamos con lo penúltimo ya. Tenemos aquí como tema la comunicación oral y escrita. Bueno, ya vimos parte de la escritura, pero la comunicación. ¿Alguien ha tenido curiosidad de preguntar a su familia o con quien vivió durante su infancia cómo aprendió a hablar? ¿Quién le enseñó las primeras palabras o cómo se fue desarrollando en ese ámbito? Luis Miguel. Sí, siempre hemos sido acostumbrados a jugar con nosotros o con los niños en este caso. Eso viene desde mis abuelos. Empezamos a hablarles poco a poco, le decimos hola, le decimos mamá, papá, se lo vamos repitiendo poco a poco y hasta que ellos van captando la palabra y la van repitiendo. Obviamente no entienden quién es mamá y papá, pero pues ya primero van conociendo la palabra y después van conociendo el significado por el medio por el mismo hecho de que se lo vamos repitiendo constantemente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Bueno, ok, entonces, sí, parte de esta oralidad también tiene que ver con cómo nos enseñaron a hablar, pero también la cuestión de que hay personas que pueden desenvolverse de mejor manera y comunicarse de mejor manera a través de la oralidad. Ustedes pueden distinguirlo a través de la elaboración de su actividad integradora número 2. Hay personas que terminaron súper rápido su relato escrito, pero cuando se trata de grabar su relato oral, fue cuando se les empezó a complicar. O al revés, hay personas que se tardaron un montón o se están tardando muchísimo en escribirlo y es como, pero ¿cómo escribo? ¿Pero cómo lo relato? Lo pienso, pero no sé cómo plasmarlo. Pero al momento de realizar su relato oral, se les hace súper fácil hablar acerca de lo que ha sido su vida. Entonces, ¿ustedes qué identifican con respecto a esto? ¿Se les facilita más la oral o la escrita? ¿Y por qué? ¿Por qué consideran que es así? Sí, Luis Miguel, te escuchamos.
En lo personal, a mí siempre se me ha facilitado más la parte escrita que la oral. Siento que a la hora de empezar a dar mis ideas como tal, o por ejemplo, referente a un tema que yo haya aprendido, no sé expresar con mis propias palabras lo que yo comprendo. Ese es mi problema. Escrito lo puedo escribir de volada, pero al momento de que me pregunten, ahora, pero dímelo, ahí se me complica un poco. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. ¿Has tratado de leer en voz alta? ¿Sí? Me atoro, me atoro. Ok. Sí, o sea, tiene que ser un momento que yo, de desenvoltura, que yo agarre y lo suelte así de golpe, pero pues lo podré decir una vez, pero ya una segunda ya no puedo. Sí, se me complica. Ok, gracias. Algo que, bueno, ¿alguien más quiere participar? La pregunta fue que ustedes consideran que se les facilita más la comunicación oral o escrita y por qué. Ok, María, te escuchamos. María, te escuchamos. También a mí se me facilita la escrita. Ok, ¿Sí me has escuchan? identificado, sí, has Sí. identificado por qué. Ay, me cuesta igual también mucho trabajo, expresarme también. Y luego, a veces, bueno, ahora sí que te escuchas como cuando se graba tu voz y dices: "Ay, hago muchas pausas o hago esto", entonces como que a veces o hablas muy rápido, entonces no, como que yo siento que escrita. Ahorita, ok, muchas gracias, María. Bueno, parte de que así como los escucho, puedo decir que para mí también es más sencillo escribir que hablar, porque siento que si me equivoco lo puedo revisar y lo puedo corregir. Y en cambio, si hablo, ya no es algo que pueda retractarme y regresar el tiempo y borrarlo, porque ya lo dije. Entonces, para mí igual siento que es así. Sin embargo, algo de lo que aprendí muchísimo fue que estuve un tiempo en una radio. Era una radio comunitaria, pero cuando yo ingresé fue como de, ¿pero qué voy a decir? Yo me trabo cuando hablo y me daba mucho pánico poder hablar en público. Sin embargo, a través de la plática y de la práctica, de la misma plática, fue como aprendí. ¿Esto cómo fue? Bueno, fue hablando de temas random que se me iban ocurriendo, sobre todo de los que conocía, porque cuando se trataba de algo que no conozco es como de, me quedo en blanco. Pero cuando vamos practicando, especialmente la lectura en voz alta, y por eso le preguntaba a su compañero Luis si suele ser algo que practique, es algo que tiene que ser muy constante de un libro, sobre todo que ya conozcamos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos familiarización con lo que vamos a leer, entonces se nos puede hacer menos complicado poder mencionarlo, así es algo nuevo que vamos a leer. Ok, María, te escucho. Entonces, para mejorar eso para la oralidad es leer en voz alta. Sí, puede ser una técnica que sea leer en voz alta o practicar platicando, básicamente. ¿Cómo es esto? Bueno, desde que ustedes salen en su día y llegan, en lugar de que si les preguntan, ¿cómo fue tu día? Nos quedemos cortos en decir, muy bien, y ya, expliquemos qué fue lo que hicimos, qué fue lo que se nos complicó, etcétera. Entonces, es así como podemos ir practicando esta cuestión de la oralidad y también un ejercicio que sirve muchísimo. A ver, voy a aceptar. Okey, también un ejercicio que sirve muchísimo es que si ustedes tienen una grabadora de voz,
hagan de cuenta como si estuvieran haciendo un programa. Y hablen, ¿sobre qué? Sobre lo que ustedes gusten. Entonces, dentro de esto, ir practicando, nos vamos trabando cada vez menos, van fluyendo más nuestras ideas y nos permitimos comunicarnos mediante esta forma, que es básicamente la oralidad, porque la practicamos diario desde que salimos y saludamos a un vecino, ya estamos practicando esa cuestión de que vamos a hablar en voz alta, pero justamente tiene que ver con que vayamos mejorando. Entonces, es algo que se tiene que trabajar de manera continua, sí, pero también la cuestión de la escritura es algo que tenemos que trabajar de manera continua. Entonces, a su ritmo pueden ir mejorando ambas formas. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con que podamos leer en voz alta? Bueno, la oralidad como tal va a tener distintas características. Por ejemplo, el volumen que empleamos, el tono que empleamos, la velocidad con la que hablamos y la pausa también que vamos generando. ¿Esto qué es? ¿Alguno o alguna de ustedes ha contado un cuento alguna vez? ¿O que le hayan contado un cuento a ustedes? ¿Sí, María? Bueno, yo sí solía contarle cuentos a mis hijos de chiquitos Ujú. o así historias como de terror o cosas que me contaban a mí mis abuelos. Ok. Pero a veces sí como que como que, bueno, cuando estás con tus hijos como que se te quita la pena y si es de terror, pues le pones así como que suspenso. Pero así, por ejemplo, si yo lo contara a otra persona, me costaría mucho trabajo. Ok. ¿De manera natural, la primera vez pudiste contarle a tus hijos el cuento o fue cuestión de práctica, María? Fue algo natural, Algo natural. Ok. sí. Gracias. Entonces, sí, justamente como menciona María, parte de lo que es contar un cuento, especialmente con uno de terror, hasta vamos cambiando el tono de voz y hasta hacemos pausas para que se genere suspenso. Y sí, se nos va a facilitar más que podamos hablar con alguien conocido o familiar a con alguien que no. Pero nuevamente, como va a ser con alguien exterior, va a ser cuestión de práctica, porque con la práctica vamos aprendiendo. Así que es algo que si ya se pudo hacer una vez frente, en este caso, en el caso de María, frente a sus hijos, también puede ir practicando para poderle contar la historia a alguien más. Ok, gracias María. Luis Miguel, te escuchamos. Sí, yo como tal nunca he contado un cuento, pese a tener una niña en casa, ¿no? Pero llegué a tener una maestra en quinto grado de primaria que siempre que nosotros terminábamos un día a la semana X que sea, ¿no? Todas las actividades antes de la hora de salida, siempre nos contaba una pequeña historia en un lapso de 10 a 15 minutos para que hiciera tiempo, nos tuviera calmados y también nosotros tuviéramos algo que recordar de ella realmente. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias, Luis Miguel, por compartir. Entonces, repito, la oralidad la podemos ir mejorando con la manera en la que estamos practicando. Podemos comenzar, perdón, con personas que no sean familiares y después con personas que no tanto. Es decir, oye, te puedo compartir un escrito que hice. Por ejemplo, ahorita ustedes hicieron su relato. Bueno, quien va a escuchar su relato principalmente voy a ser yo. Pero si ustedes quisieran compartirlo con alguien más que ustedes le tengan confianza, entonces pueden preguntarles qué les pareció. Si la persona comprendió lo que ustedes quisieron expresar a través de su relato, entonces puede que no sea tanto lo que hay que trabajar dentro de este relato, ya sea oral o escrito, pero la persona puede hacerles observaciones y con esto pueden ir mejorando con, repito, la práctica. La práctica es lo que vamos finalmente poniendo a prueba día con día para ir avanzando. ¿Alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Muy bien. Entonces,
Vamos a avanzar a ya lo último de este espacio. Recuerden, por favor, que hay que revisar la rúbrica de cada una de las actividades porque es en ella en la cual me baso para asignar lo que es la calificación por un lado y por otro lo que tiene que ver con la retroalimentación y las áreas de oportunidad que se señalan. Recuerden también, por favor, que en caso de que se solicite una extensión de tiempo, sería una vez que se finalice el periodo, es decir, no pueden solicitar una extensión de tiempo mañana porque todavía no se ha cerrado la semana. Cuando sí la podrían solicitar sería desde el día lunes hasta el miércoles máximo, pero únicamente si hay un justificante de por medio. Si, por ejemplo, me indican, es que estuve mal y tuve problemas de salud, ¿vale? Pero se incluye, por ejemplo, la receta. Entonces, eso es algo que se nos pide como asesores, así que por favor, recuerden que primero hay que escribir y también que ya hayan avanzado en su actividad. ¿Por qué? Porque si escriben, por ejemplo, el miércoles y se les da como tiempo límite entregarla el jueves y apenas la van a hacer, entonces ya no van a alcanzar a entregarla. Así que en caso de que haya alguna complicación, por favor, me pueden decir a través de lo que es el correo o a través de la mensajería de la plataforma para que con base a lo que ustedes me digan podamos encontrar una solución a lo que les esté ocurriendo. Y pues bueno, dudas que haya generado, algo pendiente, alguna pregunta ya para ir cerrando. ¿Ninguna? No, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, recuerden que el siguiente espacio es hasta el día miércoles, ya cuando estemos en la semana número 2. Recuerden ir finalizando sus actividades, de preferencia enviarlas antes del domingo, porque el domingo se suele saturar la plataforma y como se satura la plataforma, entonces se suele complicar la entrega de las actividades. Así que por favor, procuren entregarla antes del domingo o el domingo, pero por la mañana. ¿Ok? Así que si hay algo más, recuerden que estoy ahí al pendiente en lo que es el correo y a través de la plataforma. Les recuerdo una vez más que la respuesta puede ser de minutos hasta máximo 24 horas hábiles, es decir, sábado y domingo no cuentan como días hábiles. Y recuerden también que la calificación de sus actividades son máximo 72 horas hábiles. Máximo, no significa que tengo que esperar hasta las 72 para calificar, sino que puede variar, repito, desde minutos, horas o hasta 72 horas máximo. Pero recuerden que son horas hábiles. Entonces, si ustedes la envían, por ejemplo, el sábado, las horas hábiles comienzan a correr hasta el día lunes, porque sábado y domingo no cuentan como horas hábiles. Entonces, si hay alguna otra duda, por ahí estoy a pendiente y muchísimas gracias por participar en este espacio. Luis Miguel, María, Mayra, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Bonita luego, noche, muchas maestra. gracias. Hasta luego. Gracias.